Hoy vamos a estudiar la esperanza del cristiano. Este debería ser el motivo, la razón que todo seguidor de Jesús debe tener en este camino, en esta lucha espiritual que llevamos. Vamos a hablar de qué se trata esta esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La palabra de Dios claramente nos dice que se trata de la vida eterna en el cielo. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes, desde el principio de los siglos. En el versículo 7 del capítulo 3 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza de conseguir algo mejor de lo que estamos hoy viviendo debería ser siempre el motivo más grande para decir que vale la pena seguir en el camino del Señor. Si alguien no tiene este enfoque, este propósito, esta esperanza en su vida, no le va a encontrar razón o sentido seguir en la lucha espiritual, porque no tiene una meta que alcanzar. Sin embargo, todos aquellos que hemos entendido de que el Señor está prometiendo vida eterna, porque la vida que nosotros tenemos hoy es una vida muy temporal, muy pasajera, pasa muy pronto, pero la vida que el Señor promete es eterna y en un lugar maravilloso como lo es el cielo mismo. Así que no se trata de cualquier cosa que el Señor está prometiendo y que nosotros queremos alcanzar. Se trata nada más y nada menos que la vida eterna en el cielo. Como dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos esperando con mucha paciencia aquel momento glorioso donde el Señor pueda darnos este lugar maravilloso, donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, donde ladrones no minan, donde no hay maldad, donde no hay violencia, donde no hay corrupción ni injusticias, donde no hay enfermedades, donde la vida es eterna. Pero esa esperanza no se trata de cosas que nosotros vemos. No se trata de cosas terrenales, porque qué triste es cuando hay personas que tienen una esperanza en cosas terrenales, en asuntos que no tienen nada que ver con lo que el Señor está prometiendo. Vamos a ver Filipenses capítulo 3 verso 18. Como el apóstol Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué triste es cuando aún todavía hay personas que solo piensan en lo terrenal. Son tan materialistas que quisieran que esta misma tierra, que este mismo lugar fuese la promesa que Dios está ofreciendo a sus seguidores. Quisieran que estas mismas cosas pudieran ser el premio para nosotros. Tienen una mentalidad tan terrenal, tan materialista, que no saben o que no pueden ver que nuestra ciudadanía está en los cielos, porque de eso se trata la esperanza,
de algo que no hemos visto. Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No se trata de cualquier lugar. Se trata de una casa donde el constructor es Dios mismo, eterna en los cielos. Qué maravilloso y qué glorioso es ese lugar, como la palabra lo describe, hablando de la vida eterna en los cielos. Pero qué triste es cuando uno ve a las personas solamente pensando en lo terrenal, solamente buscando beneficios materiales y no están pensando en algo mejor, en algo más grande, como lo estamos considerando hoy a la luz de las Escrituras. Así que, considerando que la esperanza se trata de la vida eterna en el cielo, también es importante que aclaremos que es una sola esperanza o una misma esperanza para todos. No se trata de que Dios le ha placido darle una esperanza a los patriarcas, a los antiguos, otra esperanza al tiempo de Moisés y otra esperanza para nosotros. No se trata de que Dios tiene una esperanza para cada grupo que han existido o cada dispensación que ha existido en la tierra, sino que una sola esperanza ha dado Dios para la humanidad. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nótese que solamente hay una esperanza. ¿Cuántas personas quisieran que el Señor estuviera dando dos esperanzas? Una esperanza de ir al cielo y otra de quedarse aquí mismo en la tierra. Los materialistas, los que solo piensan en lo terrenal, ellos prefieren quedarse en esta misma tierra. La gente que no tiene una visión espiritual prefiere las cosas materiales. Quisieran que hubiese esa otra esperanza, pero la palabra de Dios dice una misma esperanza para todos. No hay más. Es por eso que cuando uno va a estudiar el caso de Abraham, Hebreos capítulo 11, ustedes pueden leer el versículo 8 que habla de Abraham. Y hablando de Abraham, dice en el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aún Abraham sabía que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos, que solamente vamos de paso. Pero esto lo dice el versículo 10, porque él, Abraham, estaba esperando una ciudad. ¿Y qué ciudad anhelaba Abraham? Dice la Biblia, aquella que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza
de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos aquellos hombres antiguos de fe sabían de que en esta tierra solamente estamos de paso, que en esta tierra solamente somos extranjeros y peregrinos, pero que anhelaban una patria, una ciudad mejor. ¿Y por qué mejor? Porque ellos estaban pensando en algo celestial, porque ellos estaban pensando en una ciudad donde el fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa esperanza que ellos tuvieron es la misma que tenemos nosotros hoy en día los cristianos. No ha cambiado la esperanza. Es una sola para todos. Pero qué triste es ver cómo muchas personas tienen una esperanza terrenal, como si la Biblia estuviera hablando de dos esperanzas. Porque si hay personas que aceptan de que algunos se van al cielo, pero otros no, otros nos vamos a quedar aquí. Pero no enseña tal cosa la palabra de Dios, porque aún en el tiempo de Abraham y sin duda en el tiempo de Moisés y sin duda hoy en el tiempo de nosotros, tenemos bien definido a la luz de la Biblia que anhelamos un lugar mejor. Y esto tiene que ver con el cielo mismo. Y no estamos hablando del primer ni del segundo cielo. Estamos hablando nada más y nada menos que del tercer cielo, donde se encuentra el paraíso de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 12. Así que también vamos a considerar en esta lección cuándo nace esa esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de vivir en un lugar mejor en el cielo mismo. ¿Cuándo nace? Bueno, la palabra de Dios es también muy clara en decir, en mencionar cuándo nace esta esperanza en una persona. Primera de Pedro 1:3 dice la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos a entender este pasaje que muy claramente dice que por la misericordia de Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto indica de que esa esperanza nace en nosotros, se hace propia en el momento que nosotros renacemos espiritualmente. Es como cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Todos necesitamos el renacimiento espiritual para esa esperanza, para poder entrar en el reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo espiritualmente, no hay esperanza. Es por eso que ese renacimiento o ese nacimiento de nuevo consiste en el bautismo o se refiere al bautismo. Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No saben esto? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En pocas palabras, sin bautismo no hay vida nueva en Cristo, porque eso dice el pasaje,
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados con Él en el bautismo y hemos resucitado con Él para andar en vida nueva. Ese renacimiento espiritual consiste en una vida nueva espiritualmente. Y esa vida nueva no puede llevarse a cabo sin el bautizo, según estos pasajes. Y sin vida nueva no hay esperanza. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, porque esa es la clave, ahora que hemos estado con Cristo y estamos en Cristo, tenemos una esperanza. Pero sin Cristo, ¿cuál es la esperanza que usted puede conseguir sin Cristo, sin obediencia? Es por eso tan importante que entendamos que esta esperanza nace en una persona cuando renace espiritualmente, cuando viene a una vida nueva. Y una vida nueva no puede ser, no es posible sin el bautizo, porque eso dice Romanos 6. Y sin vida nueva en Cristo no hay esperanza. Por último, vamos a ver cómo mantener esta esperanza, porque una cosa es conseguirla, tenerla, estar ya con esta esperanza por haber obedecido a Cristo, por haber entregado nuestra vida a Cristo, pero otra cosa es mantenerla, porque se puede perder. Muchos han perdido esta esperanza y por eso pierden el ánimo, pierden el deseo, pierden el sentido de seguir a Cristo. Ya no le encuentran sabor. Para ellos no vale la pena, pero porque han perdido la esperanza. Porque el que tiene esta esperanza se mantiene. El que tiene esta esperanza con paciencia lo aguarda. El que tiene esta esperanza bien definida en su mente, en su corazón, sabe que tarde o temprano lo va a alcanzar. Entonces, ¿cómo mantener esta esperanza? Bueno, la palabra de Dios también nos ayuda en enseñarnos cómo vamos a mantener esta esperanza. Y Hebreos 10:23 dice que lo mantengamos firme, sin fluctuar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que no dude en ningún momento que no va a alcanzar, que no va a recibir esta promesa del Señor, esta esperanza tan grande y tan viva que tenemos. No lo dude en ningún momento. Mantenga firme y sin fluctuar, sin dudar. Hay muchos que han llegado ya a dudar diciendo de que si realmente vale la pena seguir, no sea que estamos perdiendo el tiempo después de tantos sacrificios y de tanto que nos abstenemos del mal y que al final de cuenta todo esto sea mentira o todo esto no sea posible porque no somos perfectos absolutos, no somos merecedores. Bueno, ¿cuándo ha dicho el Señor que esto solo es para los perfectos y que solamente para los que merecen? Realmente nadie es perfecto en lo absoluto y nadie merece nada de las bendiciones espirituales de Dios. Pero por su gracia y su misericordia, Él quiere darnos un lugar mejor a cambio de nuestra obediencia, a cambio de nuestros esfuerzos y sacrificios y luchas que hacemos por servir a Dios, por alabar, por glorificar su nombre. Vale la pena, no lo dude, porque el que lo prometió
es fiel, no fallará. Es Dios mismo quien ha prometido esto. Y Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Si esto lo estuviese prometiendo algún hombre, entonces esto sí es de dudar. Pero como es Dios mismo quien lo ha prometido, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, porque esto nos ayudará a mantener viva nuestra esperanza, a mantener firme, a mantenerlo sin fluctuar. Pero también es importante mencionar que es necesario purificarse. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sabemos, como dice este pasaje, que ahora que ya somos hijos de Dios, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque seremos transformados a un cuerpo incorruptible, inmortal. Y estaremos cara a cara delante de su presencia porque le veremos tal como Él es. ¿No le gustaría estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad? En un lugar glorioso, en un lugar maravilloso, mejor que este mundo. Entonces vale la pena, si tenemos esta esperanza, purificarse a sí mismo como Él es puro. Vale la pena abstenerse cada día del mal, del pecado. Vale la pena purificarse espiritualmente, vale la pena seguir creciendo, seguir mejorando como cristianos, vale la pena seguir moldeando nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, de hablar, de comportarnos. Vale la pena porque el que prometió es fiel y no fallará. Así que hemos visto la esperanza del cristiano. Es por eso que vale la pena continuar, seguir el camino del Señor, seguir perseverando, no dejando de congregarse, porque en cualquier momento nos puede sorprender la muerte o la venida del Señor. Y si nos encuentra con esta esperanza firme, sin fluctuar, purificándose a sí mismo, hemos alcanzado la meta. Hemos logrado aquello que tanto anhelamos y esperamos, porque este mundo no es cómodo. Este mundo está lleno de tanta maldad, de tanto sufrimiento, que nadie, aunque seamos hijos de Dios, nadie está exento de sufrir. Pero hay algo más grande que nos espera y es la razón por el cual mantenemos viva nuestra esperanza. Es la razón por el cual seguimos en la lucha. Es la razón por el cual muchas personas ven de que nosotros estamos asistiendo a las reuniones de la iglesia, leyendo la Biblia, haciendo todo tipo de buenas obras. Es por eso que la gente ve que hay algo que nos motiva y es la esperanza de la vida eterna en el cielo. Si alguien no tiene esta esperanza porque no ha nacido de nuevo, entonces queremos invitarle que venga hoy a los pies de Jesucristo, obedeciendo el plan de salvación para nacer de nuevo y pueda hacer propia, pueda hacer suyo esta esperanza también, porque solamente hay una esperanza y esa única esperanza es que un día podamos estar por la eternidad en el cielo. Que Dios nos ayude y que Dios
les bendiga a cada uno de ustedes.